Buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con una pregunta muy interesante para todas las personas que se introducen al mundo de la química. Vamos a hablar de la preparación de diluciones. Siempre que estamos en el área de la química, preparamos una solución y de ahí pasamos a preparar soluciones de menor concentración. A esa operación es a lo que le llamamos dilución. Y vamos a hacer uso de una fórmula mágica, esa que conocemos como C1 por B1 igual a C2 por B2. Siempre que hablamos de diluciones, esta fórmula mágica es la primera que se nos presenta, pero yo me cuestiono, ¿esta fórmula es correcta? Primero, fórmula, y preguntar si es fórmula y adicionalmente si es correcta. Vamos a trabajar un poco y para ello entonces tenemos que hacer algunas aclaraciones previas para que entendamos los conceptos básicos. Lo primero es entender qué es una solución y aclarar que para términos químicos, una solución va a ser lo mismo que una disolución, lo mismo que un solvente es igual o lo mismo que un disolvente en términos químicos. Esto fue un acuerdo que se manejó por allá de los años 1970 y tantos por parte de la IUPAC. Entonces, bajo este contexto, simplemente hablar de soluciones en términos químicos, solución y disolución es lo mismo, solvente y disolvente es lo mismo. Pero entonces ahora, ¿qué es una solución? Concepto básico. Pasemos a esa definición. Una solución o disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, en el cual o en la cual los componentes que están en menor proporción se llaman solutos y los que están en mayor proporción los conocemos como disolventes. Eso sería lo primero, entender qué es una solución. Posteriormente, si nosotros queremos expresar la cantidad de soluto, la masa de ese soluto que se encuentra dentro de un volumen de disolvente o de disolución, podemos expresar una relación entre la masa y el volumen, y esa relación le llamamos concentración, abreviando un poco la masa como M, el volumen como V y concentración como C. Entonces obtenemos vamos a llamarla ecuación, que en sí para mí es una definición. La concentración es la relación de la masa del soluto entre el volumen de solución o de solución, más bien, volumen total de solución. Y entonces podemos encontrar esta ecuación que también pues o es una ecuación o es una fórmula que nos define la cantidad de masa que tenemos por volumen de solución. Adicionalmente, pues ya bajo este contexto, esto es una división algebraica donde nosotros, si conocemos dos valores, podemos obtener el tercero. Por ejemplo, si yo conozco el volumen y conozco la concentración, puedo determinar la masa con un simple despeje, ¿verdad? El volumen está dividiendo, pasa multiplicando y aquí nos quedó de esta forma. O si yo deseo conocer el volumen, pues el volumen está dividiendo, lo paso multiplicando, y la concentración que queda multiplicando la paso dividiendo, y entonces nos queda esta otra relación. Esta es pues un simple manejo de este pequeño razonamiento inicial con el cual nosotros comenzamos a trabajar. Hasta aquí yo espero que no haya ninguna duda, y esta es la cuestión esencial o primordial para empezar a manejar el concepto de concentración. Ahora, también tenemos que mencionar, ya para dejar esta primera parte, que la concentración la podemos expresar de muchas maneras, muchísimas. Cuando nos hemos introducido al área química, sabemos que la concentración siempre van a ser unidades de masa por unidades de volumen. Eso es muy importante. Esta parte del análisis dimensional siempre es relevante porque nos ayuda a corregir algún razonamiento que por ahí no haya sido correcto, o alguna operación que de alguna manera nos altere nuestro concepto esencial que estamos viendo aquí. Entonces, un poco para hacer esa abreviación, debemos de recordar que la concentración, siempre que lo expresemos, va a tener unidades de masa
vamos a llamarle aquí, vamos a ponerlo aquí, unidades de masa sobre unidades de volumen. Sean cual sea el sistema que estemos manejando. De momento solamente voy a recordar esto, que debemos de manejar perfectamente nuestro concepto de concentración. Siempre sus unidades van a ser unidades de masa o unidades de volumen. Un ejemplo, si estamos en el sistema decimal, bueno, nuestras unidades, o en el sistema internacional, las unidades de masa en esencia pueden ser gramos, kilogramos, miligramos o microgramos. Y las unidades de volumen las podemos expresar en unidades de volumen de litros y sus múltiplos, litros, mililitros, microlitros. Entonces, un ejemplo de ello sería esta, ¿verdad? Gramos por litro. Sería una expresión correcta. Y hasta aquí de momento vamos a dejar este principio de video.